Bueno, jóvenes, vamos a socializar los temas sobre prestaciones sociales que se colocaron en la plataforma. Tenemos el tema que dice terminación del contrato de trabajo. Bueno, los contratos de trabajo, como ustedes entienden, es un acuerdo de voluntades entre un empleador y un empleado, ¿cierto? Donde se dice que en esta relación laboral la parte más débil del contrato de trabajo es el trabajador. Entonces, aquí nacen unas obligaciones, pero también debe estar regido por la ley colombiana. Entonces dice que terminación del contrato por una justa causa. ¿Qué sucede? Que el empleador puede dar por terminado el contrato de trabajo por una justa causa, ¿sí? Primero, porque el empleado no esté cumpliendo a cabalidad con sus labores. Segundo, porque esté incumpliendo con el reglamento interno de trabajo, ¿sí? Que hay unas condiciones ahí señaladas dentro del reglamento interno de trabajo que el empleado no puede incumplir, ¿cierto? Entonces, nos vamos para la terminación del contrato de trabajo sin justa causa. Si no hay una justa causa para que una de las partes termine el contrato de trabajo, igual puede hacerlo porque es su voluntad. No es obligatorio tener una relación laboral con quien no se quiere, pero tal caso hay consecuencias específicas para el empleador. ¿Qué significa esto, hombre? Que si el empleador decide no tener trabajando a un empleado, no porque haya hecho algo malo, sino porque no quiere que continúe en el trabajo, pues él puede hacerlo, no, y nadie le va a decir que no, pero nace una obligación en que debe indemnizarlo, ¿sí? Debe indemnizarlo. En cambio, que si el trabajador lo hace, ¿sí?, voluntariamente, pues no se genera ninguna obligación. Esto tiene que ver mucho con que los contratos de trabajo, si son a término fijo, se debe informar con 30 días de anticipación que se va a cancelar también el contrato de trabajo. Entonces nos vamos ¿para qué? Para las prestaciones sociales. ¿Qué son las prestaciones sociales? Es lo que debe el patrono al trabajador en dinero, en especie, servicios u otros beneficios por ministerio de la ley. Recuerden que la relación laboral está regida por el Código Sustantivo del Trabajo, ¿sí? O por haberse pactado en convenciones colectivas, ¿cierto? O que estén dentro del contrato de trabajo. Entonces, cuando usted firma un contrato de trabajo, de una vez nacen unas obligaciones legales, ¿cierto? Que son unas prestaciones sociales, una afiliación a la seguridad social, unos aportes a los parafiscales, ¿sí? Nacen unas obligaciones ¿para quién? Para el empleador, ¿sí? Entonces, suponiendo el caso, acá nos hablan de convenciones colectivas. ¿Qué sucede con esto? Las convenciones colectivas son aquellos acuerdos que hacen las empresas con sus empleados, ¿sí?, para reconocerle unos beneficios extras, ¿sí?, a los que la ley tiene pactados para ellos. Por ejemplo, una empresa puede pagar una prima extralegal. Puede pagarle una prima extralegal a los empleados y eso es de voluntad del empleador, ¿cierto? Suponiendo el caso, la persona que trabaja tiene derecho a una prima, que significa que le van a pagar un salario en 2 partidas durante un periodo de un año, y es que en junio le pagan el 50% y en diciembre el otro 50%. Pero la empresa dice, yo le voy a pagar una prima extralegal, o sea, otra prima, que le voy a pagar un 80% de la prima legal, o le voy a pagar un 120% sobre la prima legal. Ya eso son convenciones colectivas.
Entonces, cuando se genera un contrato de trabajo o cuando se firma un contrato de trabajo, le nacen unas obligaciones por ley al empleador, que son ¿qué? Las cesantías o auxilios de cesantías, intereses sobre las cesantías, primas de servicios y vacaciones, ¿cierto? Hay otra prestación social que se llama la dotación, ¿sí? Que esa se da en especie. ¿En qué significa? Que todo empleador le debe dar a su empleado un uniforme o un vestuario acorde a las funciones que desarrolla, ¿cierto? Y que consiste, en el caso de los hombres, una camisa, un pantalón y zapatos. Este beneficio se le debe dar al trabajador 3 veces al año, cada 4 meses. Entonces nos vamos para la primera prestación social que dice que son las cesantías, ¿cierto? Entonces, mire, la ley dice que todo empleador debe provisionar un valor mensual, ¿sí? Que corresponde al 8.33% del total devengado para irlo causando a las cesantías individuales de cada empleado, ¿sí? ¿Cuál es el fin o el espíritu de la ley de esta cesantía? Que la persona tenga un ahorro. ¿Para qué? Para cuando quede cesante, o sea, sin trabajo, pues pueda defenderse con ese ahorro que tiene de la cesantía. Y la otra prestación social son los intereses sobre la cesantía. ¿Qué sucede? Que como el trabajador esté laborando durante X periodo, a él le deben pagar un sueldo o salario mensual y el empleador le está provisionando las cesantías, pero como no se las paga con el sueldo, si no se las paga mensualmente, esto le va a generar que debe pagarle unos intereses sobre esa cesantía, porque se supone que el empleador contablemente tiene esa plata allí y durante un año y debe reconocerle el 1% de interés mensual, que acumulado un año sería el 12%. Sería el 12% durante un año, ¿cierto? Entonces, también en la nómina se debe de ir provisionando eso. Estos intereses de cesantía se pagan los primeros 5 días de cada año, ¿sí? Se le pagan directamente al empleado y en efectivo. Nos vamos para la prima de servicio. La prima es un salario, lo dice la ley, que debe reconocerle el empleador al empleado, un salario que se lo va a pagar un 50%, más tardar el 30 de junio y un 50% más tardar el 24 de diciembre, ¿sí? Entonces, esto lo dice la ley. ¿Cuál es el espíritu? ¿Cuál es el espíritu de la ley? ¿Por qué afirma esto, hombre? Porque dice que todo trabajador le ayuda al empleador a generar riquezas, ¿cierto? Entonces es un reconocimiento por ayudarle en esa labor de generar riqueza. Las vacaciones. Todo trabajador que esté vinculado a un contrato de trabajo tiene derecho a vacaciones anuales, remuneradas en las condiciones que a continuación se señala. Bueno, aquí. ¿A qué tiene derecho un trabajador en las vacaciones? A 15 días hábiles continuos de vacaciones por cada año, ¿no? ¿Sí? ¿Qué sucede? Que está demostrado que científicamente que todos los trabajadores, todas las personas o que desarrollan una actividad, ¿sí?, durante un año se agotan física y mentalmente. Entonces, estos 15 días hábiles remunerados son para que la persona o el trabajador salga, ¿sí?, cambie de ambiente, se distraiga, haga otras actividades y cuando regrese nuevamente al trabajo ya venga recargado y venga con ánimo de continuar con su labor. ¿Cuándo se causa el derecho a las vacaciones? Lo decíamos anteriormente, cada vez que se cumpla un año
de trabajo tienen derecho a darle sus 15 días hábiles de vacaciones. Acá tenemos las fórmulas para liquidar estas prestaciones sociales en un contrato de trabajo cuando se termina voluntariamente, ¿sí? Cuando termina, cuando una persona decide renunciar voluntariamente a su contrato de trabajo o cuando es despedido. Entonces, las cesantías serían un sueldo básico por número de días entre 360. Cuando hablamos del sueldo básico, debemos tener en cuenta aquí también que si la persona se gana menos de 2 salarios mínimos, tiene derecho a auxilio de transporte y se indexa el auxilio de transporte al valor que vamos a liquidar. Pero si gana más de 2 salarios mínimos, no tiene derecho a auxilio de transporte, por lo tanto sería el sueldo básico, ¿sí? Nos vamos para los intereses de cesantía. Ya liquidada la cesantía, tomamos el valor de las cesantías y lo vinculamos a esta fórmula. Entonces, la cesantía por el número de días por 0,12 entre 360. ¿Qué significa 0,12? Que yo les comenté que los intereses de cesantía es el 1% mensual y que al final del año es el 12%. Llevado al tanto por 1 sería el 0,12. ¿Sí? Le liquidamos los intereses de cesantía. Las primas. Un sueldo por el número de días. Entonces, entre 360. Esta es muy parecida a la primera, a la de cesantía, la fórmula. Pero acá hay una pequeña diferencia y es que los días de las primas deben ser calculados. ¿Sí? De pronto, en muchos casos va a ser diferente simple y llanamente porque recuerden que hay primas que se pagan el 50% en junio y el 50% en diciembre. Y suponiendo el caso que un trabajador haya sido despedido en noviembre le hay que liquidarle se supone que en junio le pagaron primas, que hay que liquidarle las primas de el 30 de junio en adelante. ¿Sí? Entonces, es variable ese día allí. Y las vacaciones, un sueldo por el número de días entre 7 y 20. En este caso, acá no podemos indexarle en esta fórmula el auxilio de transporte si el empleado tiene derecho. Simple y llanamente, el sueldo básico por el número de días entre 7 y 20. Entonces, el sueldo básico, solamente porque la ley dice que el empleador le debe reconocer al trabajador un auxilio de transporte para que se traslade de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, ¿sí? Como una ayuda. Para que se traslade de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, ¿sí? Y como él está, ya no está trabajando, según esta liquidación, pues ¿para qué le van a pagar auxilio de transporte? Segundo, si está activo y solamente sale de vacaciones, tampoco se le reconoce el auxilio de transporte. ¿Por qué? Porque él va a estar descansando, él no se va a estar trasladando de la casa al trabajo ni del trabajo a la casa. Y la otra connotación acá es que los días en que se va a dividir cambian. 7-20. ¿Por qué? Porque vamos a liquidar, son 15 días hábiles. Ahora nos vienen las indemnizaciones por despido sin justa causa. ¿Sí? En los despidos sin justa causa, nace cuando un empleador despide a un trabajador sin justa causa, nace la obligación de indemnizarlo, ¿cierto? Nace la obligación de indemnizarlo, ¿sí? Entonces hay diferentes clases de indemnización dependiendo de la clase del contrato de trabajo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, cuando no hay causa, hombre, cuando es el despido es injusto, no hay una causa que dio origen a la terminación del contrato. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de los contratos a término fijo, una persona tiene un contrato de 1 año, ¿sí? Y trabajó 8 meses porque lo despidieron sin justa causa. Entonces, la obligación que le nace al empleador ahí es reconocerle el tiempo que hizo falta para terminar el contrato de trabajo.
era un año, trabajó 8 meses, le quedaron debiendo, le faltaron 4 meses para terminar el contrato. Entonces la obligación que le nace al empleador es pagarle el tiempo que hizo falta para terminar el contrato. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo. ¿Sí? La persona se gana un salario mensual de 2 millones de pesos con una duración pactada a 3 años. ¿Sí? Y él trabajó 2 años. El contrato de trabajo era 3 años, pero él trabajó 2 años. ¿Sí? Entonces aquí nos hace un pequeño ejemplo de la liquidación. Salarios son 2 millones de pesos. Número de meses, 12 meses. ¿Por qué? Porque le hizo falta un año. 12 meses. Multiplicamos los 12 meses por 2 millones, nos da 24 millones de pesos y esa sería la indemnización. En cuanto a los contratos, la indemnización por retiro injusto en el contrato a término indefinido tienen que ver con los salarios, ¿cierto? Con los salarios, con el monto de salarios. Ya. Se tiene en cuenta en el momento de la indemnización si el empleado se ganaba más de 10 salarios mínimos o menos de 10 salarios mínimos. ¿Sí? Entonces, cuando un trabajador gana menos de 10 salarios mínimos, tendrá derecho a ser indemnizado el primer año con 30 días de salario, el segundo año con 20 días de salario, el tercer año con 20 días de salario y así fracciones de años, ¿cierto? Y si la indemnización, y si el trabajador gana más de 10 salarios mínimos, entonces la indemnización corresponde a 20 días de salario por el primer año y 15 días de salario por los años siguientes y fracción de año. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos los parámetros para la indemnización de contrato a término indefinido. Menos de 10 salarios mínimos, ¿cierto? Cuando la persona gana menos de 10 salarios mínimos, entonces colocamos aquí que el salario mínimo en Colombia es 877,803 para este año. Lo multiplicamos por 10 y da 8.778,030. ¿Qué quiere decir? Que si una persona gana menos de este valor, su indemnización correspondería a 30 días de salario el primer año, el segundo año 20 días, el tercer año 20 días, y fracciones de años se liquidarán con base en los 20 días de salario. Cuando hablo de fracciones de año es que no completa el año y que hayan varios meses y varios días que hay que liquidarlo, pero con base en los 20 días de salario. Y más de 8, los que se ganan más de 8.778.000 de 10 salarios mínimos, entonces estos se les reducirá. El primer año 20 días de salario se le pagarán de indemnización por el primer año, por el segundo año 15 días de salario, el tercer año 15 días de salario, el cuarto año 15 días de salario y así sucesivamente, y fracción de año que se liquidará con base a 15 días de salario. Jóvenes, espero hayan entendido la socialización